En el vídeo de hoy, que lleva un título un poco sugerente, hemos querido hablar de si el 8M, el movimiento feminista más importante del año, es realmente algo necesario o por qué está aquí. Y bueno, aunque estos vídeos no van a ser tan centrados en la alta capacidad como pueda serlo nuestro podcast o nuestras publicaciones en redes sociales, sí que también tendrá un poco ese cariz, porque al final es el tema alrededor del cual nosotros construimos todo lo que creamos. En la década de los 90, no hace tanto, si un paciente hombre acudía al médico por dolor fuerte en el pecho, con el brazo izquierdo dormido, seguramente lo primero que se plantearía ese médico sería la opción de un posible infarto de miocardio. Pero si a esa misma consulta acudía una mujer con síntomas tales como fatiga extrema, náuseas o dificultad para respirar, ese mismo médico posiblemente le dijera que se trataba de ansiedad y que fuera a su casa a relajarse. Y esa mujer que se iba a su casa con un diagnóstico de ansiedad bajo el brazo y una recomendación de estar tranquila, pausada, bajar pulsaciones, acababa muriendo días después de un infarto de miocardio. Como los síntomas en los hombres y las mujeres de esta patología no son iguales, no se conocía esta diferencia, por lo que muchas mujeres, hasta hace muy poco, morían simplemente porque se desconocía lo que les estaba pasando. Hasta hace 2 días, la ciencia no incluía a las mujeres en sus estudios ni en sus investigaciones. El motivo por el cual hacían esto es que las mujeres tenían ciclos hormonales bastante distintos y bastante más pronunciados que los de los hombres, los cuales obviamente afectaban a un montón de parámetros de los que pudieran investigar, y no tenían las herramientas suficientes como para tener en cuenta todos esos cambios y aún así llegar a conclusiones. Y esto con los hombres, claro, no pasaba de la misma manera. Este hecho nos ha llevado a que aún a día de hoy no somos del todo conocedores de todos los síntomas en la mujer de ciertas patologías, precisamente porque no se han estudiado de la misma forma que se han estudiado en hombres. Hola, soy Ana Roch y esto es Zebra Talks. Como ya habrás podido intuir con esta introducción, mi opinión, creo que más que fundamentada en motivos científicos y técnicos, es que obviamente es necesario un día como hoy, un día como el 8M, el 8 de marzo, para reivindicar la equidad entre géneros. El feminismo no consiste, por si acaso hace falta aclararlo, en intentar que la mujer esté por encima de nada, sino que todas las personas estén en el mismo nivel, tengan las mismas posibilidades y no sean discriminadas por su género o por su sexo. Podríamos hablar largo y tendido de qué significan estas palabras. Tampoco creo que sea mi labor aquí, porque yo he venido a hablar del sesgo de género en altas capacidades, pero si realmente no tienes muy claro qué significan estos conceptos, te invito a que lo investigues, porque seguro que descubres un montón de cosas que te cambian la perspectiva. Cuando hablamos de un sesgo, estamos hablando de una diferencia, de algo que no se está teniendo en cuenta del todo, pero que sí que tiene una interferencia en, por ejemplo, aquello que queramos estudiar. Si queremos estudiar las altas capacidades en las personas, probablemente a día de hoy tendremos un sesgo de género porque las herramientas que tenemos para medir esas altas capacidades, así como los conocimientos que tenemos a día de hoy sobre todo ese tema de la inteligencia, están mucho más probadas y mucho más basadas en hombres que en mujeres. Esto no solo ocurre con la alta capacidad, de hecho creo que con la alta capacidad es un poco menos flagrante que, por ejemplo, con el autismo, con el trastorno del espectro autista. Las pruebas que hay para esa evaluación, para el diagnóstico del TEA, no tienen en cuenta que muchas mujeres puedan estar haciendo masking o puedan haber aprendido, por motivos sociales, educacionales o los que sean, a camuflar todos esos síntomas o rasgos que las podrían identificar como autistas. Me ha pasado, desgraciadamente, muchas veces ya lo de ir a dar una formación en altas capacidades a algún grupo de profesores, por ejemplo, y que lo primero que pregunte sea ¿cuántos alumnos o alumnas con altas capacidades habéis tenido en el aula? Y que el número de alumnos que reconozcan haber tenido sea mucho mayor que el número de alumnas, que a veces es cero. Esto es un problema porque sabemos a día de hoy, por lo menos con lo que sabemos hasta a día de hoy, que la inteligencia no es algo que entienda de sexo o de género. Y antes de continuar con estos temas, querría aclarar que estoy hablando de hombres y mujeres y no estoy incluyendo ningún otro grupo porque estoy hablando como muy desde la biología, de lo más básico, aunque es verdad que
esto estaríamos hablando de sexo y aún así no incluiríamos a todo el mundo, porque hay hasta un 4% de la población que no nace con una genitalidad definida. Pero bueno, sin meterme en más polémicas por este tema, quiero decir y quiero dejar claro que obviamente tengo en cuenta que hay un porcentaje de la población que no se siente ni hombre ni mujer y que también es otra ecuación que todavía no hemos tenido muy en cuenta en absolutamente nada, pero creo que es pronto para poder teorizar sobre esto y llegar a conclusiones, ya que este grupo, al ser minoritario, se ha estudiado todavía menos si es que se ha estudiado algo. Según cifras del Ministerio de Educación de hace menos de 2 años, por cada 10 niños y niñas detectados con altas capacidades en el aula, que son muy poquitos comparados con todos los que hay, solo un 30%, 35% como máximo de ese grupo eran niñas. Pero realmente, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que hace que estos profesores, orientadores o a quien le corresponda hacer esa evaluación no vean y se les cuelen estas niñas? Por un lado, como ya he mencionado antes, podríamos estar hablando de un factor llamado masking, enmascaramiento, que parece que lo hacen más las mujeres que los hombres. También aquí me planteo yo, ¿lo hacen más las mujeres que los hombres? ¿En qué aspectos o en qué ámbitos de la vida? Porque quizás los hombres lo hacen más, por ejemplo, con sus emociones como la tristeza o el miedo. ¿Cuántas veces has visto a un hombre manifestar abiertamente que tiene pena por algo, que está triste por algún motivo? Quizás ese hombre en ese momento también está haciendo masking. No podemos hablar del masking como si fuera algo exclusivo de las mujeres con altas capacidades en este contexto, sino que es un fenómeno de adaptación social, al fin y al cabo. Pero bueno, también es importante tenerlo en cuenta porque puede ser uno de los motivos que nos lleve a no detectar a estas niñas. También otra duda, otra cuestión que me planteo cuando pienso en esto es, de acuerdo, puede ser que se esté produciendo este masking, pero como profesores, como profesionales, ¿no somos capaces de ver un poco más allá? Si realmente conocemos a nuestros alumnos y alumnas, deberíamos ser capaces de saber cuándo se están enmascarando, cuándo están disimulando sus habilidades, porque hemos visto cómo hacen los exámenes, hemos visto cuándo se callan respuestas pero realmente ya las saben, lo rápidos que pueden ser haciendo determinadas tareas. Realmente aquí hay otro problema, ¿no? Que no es tanto el masking, sino el que no conocemos a las personas que tenemos en el aula compartiendo días y días con nosotros. En tercer lugar, y aunque este sea un tema muy ya hablado y a veces incluso no bien explicado del todo, pero que está en boca de muchas personas que se dedican a la divulgación de estos temas, podríamos volver a rescatar toda la mitología que hay alrededor de las altas capacidades, de lo que son, de lo que debemos ver en un alumno o en una alumna para determinar que posiblemente tenga algún rasgo de ese tipo, ¿no? Pero es que esto sigue siendo una realidad muy vigente a día de hoy. Prácticamente en todos los centros educativos, prácticamente en todos los grados de enseñanza que hay. Sí, hablamos de una alta creatividad y hablamos de una inteligencia por encima de la media, pero ¿cómo vamos a ver esto en una niña que está completamente aburrida, que está completamente desinteresada por la materia que le estemos explicando, o bien porque no es de su interés directamente, o bien porque ya se lo hemos explicado tantísimas veces que se está aburriendo muchísimo? ¿Cómo va a demostrarnos una niña así que tiene mucha creatividad o que tiene una inteligencia por encima de la media? Además de esto, a estos dos factores tan conocidos, que yo creo que son los más conocidos de la alta capacidad, tenemos que añadir el factor emocional, el factor socioemocional diría. La forma especial, diferente, llamémoslo como sea, de percibir y de procesar todo aquello que nos llega a través de los sentidos o a través de nuestro propio tren de pensamiento, de nuestras emociones. Y esta parte quizás es la más desconocida para estos docentes, que son los que tendrían que dar la voz de alerta, por así decirlo, aunque no es una alerta, sino es simplemente observar algo. También es cierto que, claro, las emociones hasta hace nada en los colegios parecía que no, que entraba el niño y las emociones se quedaban en la puerta o algo así. Conozco muy pocos colegios en los que se trabaje la parte emocional, en los que se explique a todos los alumnos qué son las emociones, cuáles son las primarias, cómo son, cómo nos pueden afectar. Pero es que lo que no entiendo tampoco es que si a día de hoy sabemos que las emociones directamente afectan en cómo nuestro cerebro procesa la información que recibe, es decir, que si yo recibo la misma información estando enfadada o estando muy feliz, no voy a quedarme con lo mismo, mi memoria no va a retener lo mismo y probablemente la sensación que pueda tener al recordar ese momento va a ser completamente diferente. Si sabemos eso, ¿cómo no estamos incluyendo la educación emocional en el currículo de todos los centros educativos? Porque precisamente la enseñanza tiene mucha parte de recordar y de memoria y del impacto de aquello que estamos viviendo.
Si sabemos que tendríamos que tener un 50-50 de alumnos con altas capacidades, niños y niñas, con esta visión reduccionista del género, si me lo permitís, pero solo tenemos un 30 frente a un 70, está claro que hay algo que tiene que cambiar. Y por eso existe el 8M. Por esto y por muchísimas otras causas, más perdidas o menos, pero que también están ahí, que también tienen importancia. Considero que no podemos hablar de igualdad, sino que tenemos que hablar de equidad. Porque la igualdad supone que todo el mundo esté al mismo nivel, en el mismo escalón. Pero la equidad, en cambio, pone los escaloncitos a cada uno que necesitan para que los ojos estén a la misma altura. Es una analogía un tanto infantil, si queréis, pero creo que demuestra bastante bien lo que necesitamos de verdad como sociedad. Así que por todo esto, si todavía tenías dudas, claro que el 8M es un movimiento muy importante y que seguramente pueda cambiar a lo largo de los años muchas cosas en esta sociedad a mejor. Porque todas esas niñas que no están siendo detectadas con altas capacidades, por ejemplo, son mentes que estamos desperdiciando. Es inteligencia que no estamos aprovechando. Y no lo digo ya para que consigan construir una inteligencia artificial que vaya a la luna y haga no sé qué. Lo digo porque luego pueden acabar siendo mujeres con enfermedades mentales supuestamente o con psicopatologías que no tendrían si en algún momento alguien las hubiera visto de verdad.